Hola queridos politecarios, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estamos el día de hoy aquí en La Politeca en un nuevo segmento y por eso tenemos invitados especiales. Bienvenidos a Politecarios al Aire, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Gabriela Guerrero, yo soy host justamente aquí en La Politeca. El día de hoy nos trae aquí un episodio importantísimo porque queremos saber qué pasa con las dictaduras en América Latina y si es que es posible salir de ellas. Y para eso, como ustedes saben, en este espacio juntamos siempre dos visiones porque queremos saber cómo esas visiones se compaginan con un mismo tema. Así que les invitamos a estar conectadísimos. El día de hoy vamos a estar junto a José Julio Cisneros. Muchísimas gracias, José Julio, por acompañarnos. Gracias a ti. Y vamos a tener también a Luis Daniel Luenga. Muchísimas gracias, Luisa, por estar acá con nosotros. Ambos son docentes aquí en la San Francisco y desde la parte de la investigación, José Julio justamente es PhD, Luisa se ha especializado en temas de periodismo, de comunicación, así que gracias a ambos. Y pues ahora sí, bienvenidos al espacio otra vez. Muchas gracias. Bueno, este espacio un poquito de discusión que nos trae la Politeca es: han pasado un montón de cosas aquí en América Latina. América Latina es una tierra riquísima para hablar de política y es algo que no nos gusta mucho, además, hablar de política. Pero yo creo que algo que nos ha pasado en la política es que es bien inestable y parece que hasta nos gusta tener estos representantes, un poco creo yo en este tono más hacia el autoritarismo, hacia las dictaduras, o sea, desde la parte histórica inclusive yo creo que nos gusta el caudillismo, alguien que nos diga cómo se hacen las cosas. Y ahí yo les hago la primera pregunta porque sé que muchos politecarios tal vez no entienden mucho esta diferencia. ¿Cuál es su visión aquí en América Latina de, no sé, tendemos hacia los autoritarismos, hacia las dictaduras? ¿Cuál es su visión? ¿Qué han visto ustedes en sus años de investigación, desde el periodismo, justamente desde lo que ha pasado en general en el Cono Sur? Tal vez inicio contigo, Luisa. ¿Cómo has visto esto? Bueno, no estoy muy de acuerdo con esa apreciación que mencionas sobre tal vez nosotros buscamos como sociedad alguien quien guíe, ¿no? Ujú. Eso habría que verlo en data. Tal vez yo creo que el discurso es más que todo populista. Creo que responder a las necesidades actuales que la gente tiene en una visión económica, social o cultural y un discurso que simplemente se direccione a ese, digamos, lo que quiero escuchar, Ujú. pues nos convence de cualquier político, ¿no? Entonces, en el 98 precisamente oía un Hugo Chávez completamente populista, capitalista, incluso sus entrevistas eran en terno, no en traje militar. Ujú. Respondía incluso a un discurso nacional relacionado a buenas relaciones con todos los países, muy parecido incluso a la campaña de Noboa. Entonces, yo no creo que la sociedad quiera un dictador o una persona que tome decisiones, que presione el botón, sino nada más escucha lo que quiere y lo que le agrada al bolsillo. Incluso en cuestiones de clase también, ¿no? Entonces, el discurso que yo vi de ese momento de Chávez, me acuerdo muy bien, era un discurso que apela incluso a las injusticias históricas bipartidistas de Venezuela, donde Acción Democrática y COPEI eran los que se gobernaban durante casi 40 años a Venezuela, en la Venezuela Saudita. Entonces, habían injusticias sociales y persecuciones, que me acuerdo muy bien que en esa época la dictadura más popular de Venezuela fue la de derecha de Marcos Pérez Jiménez, donde hubo todo un auge y persecución a todo lo que huela a comunismo. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que eso también respondía a una tendencia mundial. Entonces, yo no creo que sea algo que, por ejemplo, nosotros acá queremos, no, sí, vamos por este autoritario. No, 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 no. Creo que es una narrativa y la narrativa responde muy bien a mis necesidades ahora. Por eso es que hay un montón de gente en TikTok votando por el candidato que aparezca en TikTok, porque tal vez la narrativa es responder a mis necesidades como Ujú. lo que yo veo día a día. Entonces creo que va por ahí más que todo, ¿no? Porque lo contrario, yo no creo que la gente en el 98 pensaba que esto iba a suceder 25 años después y tenemos lo que pasó en enero. Me parece súper interesante lo que mencionas porque rescato ahí dos cosas. No sé entonces si es que nos vamos, o sea, también nos hemos ido siempre hacia el personalismo, hacia confiar mucho en la persona, más no tanto necesariamente en la tendencia. Eso nos empuja, no sé, tal vez a buscar estos líderes que luego, independientemente si son derechas o izquierdas,
terminan siendo estos liderazgos que buscan permanecer en el poder. ¿Cómo ha visto usted esto, José Julio, a lo largo del tiempo en América Latina? ¿Por qué llegamos a tener tal vez estos espacios o izquierdas que se quedan mucho tiempo, derechas que se quedan mucho tiempo? ¿Son estos líderes personalistas que buscan este populismo para quedarse? ¿Cómo funciona en ese sentido el poder? Ok, en las últimas décadas creo que en América Latina algunos de los líderes que han llegado al poder muestran lo que se llama el síndrome de ibris o de ubris, Ujú, que simplemente quiere decir que suben al poder de una manera tranquila, podríamos decir, que ujú. cuando ya están en el poder, sin embargo, ah, crecen políticamente y crece su ego y creen que son indispensables, que nadie más en el poder puede hacer lo que ellos pueden hacer y que por eso ellos deben quedarse en el poder. Entonces ahí se da algo que Alan Rouquier, un politólogo francés, decía son unas democracias hegemónicas o unas autocracias electivas. Pero poco a poco esos regímenes pueden ir deteriorándose más y desembocando ya en algo que puede ser considerado una dictadura, porque la persona o el grupo adquieren todo el poder Ujú. y ya no respetan ni a la Constitución ni a los derechos y vamos a parar en eso. Pero se legitiman al final porque dicen, bueno, justamente, si es que nadie más lo puede hacer como yo, entonces yo debo permanecer en este espacio. Y Correcto. aquí yo les quiero preguntar una cosa, porque digamos que no hemos salido de estos filtros donde tenemos, digamos, el uso incluso excesivo de la fuerza para mantener esos poderes. ¿Cómo es que después de un espacio como la Guerra Fría, que yo creo que fue una época difícil, de pronto América Latina se empieza a meter mucho más en estos espacios militarizados, donde buscan controlar los poderes, donde tal vez el personalismo se ve mucho más arraigado y parece inclusive que hay ciertas fuerzas hegemónicas que empujan a que esos liderazgos aparezcan? ¿Cómo vieron en esta parte del fin de la Guerra Fría, tal vez en América Latina? No sé, ¿cómo cambia América Latina? Bueno, de mi parte, lo único que te puedo decir es que, por ejemplo, históricamente en Venezuela siempre ha sido como una democracia muy débil. Ajá. Entonces, y prácticamente también es el resultado del miedo que puede producir una ideología que a nivel mundial estaba, digamos, con una, no sé, como propaganda bastante eh, de rechazo. O sea, el mismo mundo se estaba moviendo en contra del comunismo, en contra de lo que huele a socialismo. Ujú. Entonces, en Venezuela, que se forma una junta militar en ese momento, Marcos Pérez Jiménez suma la presidencia y obviamente lo que sucedió dentro del país, que muchos partidos que son creados de centro izquierda o izquierda comenzaron a huir y a huir con la razón de que todo digamos, este sistema ideológico no esté en Venezuela para fomentar bases o para crear células o para crear comunicaciones dentro de cada estado. Y me acuerdo mucho porque precisamente mi abuelo fue ministro y muchas de las historias que me contaba es que para ese momento todas estas personas fueron expulsadas del país o estuvieron presos, fueron presos políticos o simplemente nunca se supo qué pasó. Ujú. Entonces, ¿y qué sucedía? Que como esta junta militar, como estaba diciendo acá José Julio, este, se apareció como algo bueno, como algo futurista, como algo que vendía una idea alineados a objetivos más que todos hacia el norte Ujú. de, y tenía sentido, ¿no? En ese momento, porque Venezuela tenía un auge petrolero muy fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Que comenzaron a lo mismo, ¿no? Entonces, lo que sucede como con Bukele ahorita, los poderes. Vamos con el poder electoral, vamos con el poder legislativo, Y te los va comiendo judicial, poco a poco. poco a poco, hasta que controlas absolutamente todo y sabes quiénes están dentro, que son tu gente, Ujú. y son las personas que te van a apoyar hasta cierto punto que parezca el mejor postor después. Eso fue lo que le pasó a Marcos Pérez Jiménez. Los demás poderes después actuaron contra él, que creo que también fue una dictadura bastante fuerte. No, no puedo hablar muy bien de algo que no conozco, pero sí conozco historias de esto. Migra, se va a España y justamente en España queda un desorden dentro del país
creo que a Latinoamérica también le estaba pasando en ese momento. Creo que en Ecuador estaba Velasco, ¿no? En la Para los época 40. de los, sí. Depende. Bueno, sí, porque estuvo 5 periodos entre vaivetes. ¿No? Entonces, claro, creo que había un poco más democracias que eran más débiles en Latinoamérica, y creo que el hecho de que haya objetivos alineados a lo que suceda o en Estados Unidos o en la Unión Europea, pues Latinoamérica se iba a eso, ¿no? Entonces, como incluso me acuerdo mucho cuando leía historia, las citas de Marcos Pérez Jiménez era algo como: nosotros tenemos que ser como Estados Unidos, nosotros tenemos que ser como Europa, nosotros tenemos que ser como la nueva Alemania, Sea como sea. sea como sea, bajo el costo que sea. Entonces, creo que no hay mucho aprendizaje de ese pasado, porque yo siento que actualmente, a lo mejor un poco más sutil, pero existe todavía en esta región y en Centroamérica dictaduras de esta forma. Y que las instituciones todavía siguen siendo sumamente débiles, ¿no? Y que por eso también se vuelven manipulables. José Julio, ¿usted cómo ve la visión? ¿Será que empezó así con buenas intenciones? Verás, en la pregunta anterior tú hiciste sobre qué pasó después de la Guerra Fría. Sí. Y en ese sentido yo creo que hay algo que es muy específico, muy concreto. Durante la presidencia de Richard Nixon, Ajá. Nixon manda a América Latina a un emisario, que era Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, un republicano muy importante, gobernador del estado de Nueva York, y manda supuestamente en un fact-finding tour, como llamaban, para ver cómo es la situación en América Latina. Rockefeller regresa y publica un documento llamado The Rockefeller Report on the Americas, que hasta fue publicado como libro por el New York Times. Y en ese reporte que da Rockefeller a Nixon, le dice que ha encontrado que en los países latinoamericanos hay un caos total, una desorganización total, un desorden muy complejo. Alguien tiene que hacer y algo. que, sin embargo, Rockefeller dice que, sin embargo, él ha percibido que en los países latinoamericanos, en medio de ese caos, hay sí un grupo organizado y disciplinado que en ese momento debería ser el grupo más idóneo para dirigir estos países. Y directamente dice él, creo que los militares son quienes deben tomar en este momento la batuta en los países latinoamericanos. Y ese es el nacimiento del Plan Cóndor. ¿Perdón? Ese es el nacimiento del Plan Cóndor, así No, el Plan eso ya es Cóndor otra viene cosa. mucho después. Sí. Okay. Entonces, en ese sentido, creo que podemos comentar dos cosas. Una, que los Estados Unidos no siempre han impulsado la democracia. Henry Kissinger decía, los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses. Y segundo, cuando Nixon se hace eco del informe Rockefeller, entonces, ¿qué se da en América Latina? Una corriente de dictaduras militares que saben que prácticamente han recibido el incentivo y el empuje de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en ese momento para los Estados Unidos era un problema la posibilidad de que los países latinoamericanos se vayan hacia la línea soviética. Así como durante la Segunda Guerra Mundial había el temor de que nos alineemos con el eje, que era un temor fundamentado porque en muchos de los países sudamericanos especialmente, las Fuerzas Armadas en las primeras décadas del siglo XX habían sido formadas con asesoramiento de militares alemanes e italianos. Después de la guerra, insisto, el temor era que simpaticemos con la Unión Soviética. Entonces, cuando Washington dijo, sí, los militares son los más indicados en este momento, obviamente hubo una ola de dictaduras militares. Y entre esas dictaduras militares hubo unas que no fueron tan duras como la nuestra, que ellos mismos se autocalificaban, somos una dicta blanda, pero también estuvo Pinochet en Chile desde el año 73, Jorge Videla y otros generales en Argentina desde el año 76, pero para mí esa ola que se dio al mismo tiempo
fue debido a ese Rockefeller Report y a la posición de Washington. Sí, Latinoamérica es un caos, los militares son la solución. Y Los justo, militares no esperaron nada, ¿no? y claro, y que también toma en cuenta que cada país, la constitución de sus poderes eran muy débiles también. O sea, la institucionalidad como tal, que por ejemplo tú puedes ver en otros marcos, no representaba una fuerza como para que el Ejecutivo se minimizara, que aquí lo que me parecía interesante en Ecuador, lo que le pasó a Guillermo Lasso, que Guillermo Lasso tomaba decisiones ejecutivas y aparentemente eran respetadas. Eso yo nunca lo vi en Venezuela, Ujú. porque en Chávez se intentó con un golpe de Estado, que fue en el 2002, y el poder tanto legislativo como judicial ya estaban más alineados a los objetivos de Hugo Chávez. Entonces eran débiles ya los poderes en ese momento, porque en cuestión de 3 días ya Chávez estaba otra vez en el poder. Entonces yo creo que justo digo, lo que dice José Julio es cierto, porque era mucho más fácil convencer al grupo militar que a los poderes en sí, porque los poderes en sí ya estaban casi controlados en sí por el Ejecutivo. Y en Venezuela ya el Ejecutivo desde el 98, en un lapso hasta el 2004, ya tenía todo en sus manos, porque incluso impuso una reforma constitucional que se le había dicho que no. O sea que los poderes del Estado estaban literalmente escritos y en la norma no pasaba mucho más. Pero yo les traigo lo que me están comentando hacia el ahora. ¿Y será que somos muy diferentes ahora? Porque acabamos en este 2026 de tener, ¿no es cierto?, una intervención a Venezuela. Ya las opiniones de la gente serán otra cosa, si es que estuvo bien o mal, pero hubo una intervención para tratar ya de frenar esta dictadura de, ¿cuántos años tenemos ya? 26 años, 25 ¿no? años. 25 años. Dos, estamos viendo de nuevo una migración interesante en América Latina. Salimos de un socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto? Y de pronto todas, digamos, empieza a pintar. En cambio, de derecha, la mayoría, este año tenemos 5 elecciones también en los estados y seguramente ahí seguiremos viendo cómo tal vez presidentes de derecha siguen ganando. O sea, volvimos a tener otra ola, ¿no es cierto?, de democratización. Y estamos tendiendo hacia lo mismo, hacia regímenes mucho más fuertes, digamos, de mano dura. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando esto en América Latina? Tú ya dijiste algo súper importante, Luisa, que es las instituciones siguen siendo malas. No sé qué otra explicación hay para eso. ¿Llegaremos a tener tal vez algo tan fuerte como lo que tuvimos con los regímenes que usted nos contaba, José Julio? No sé, ¿cuál es su opinión? Bueno, la situación actualmente creo que es diferente, ¿no? Ajá. Am, en primer lugar, en un país como el Ecuador no hay partidos organizados, prácticamente. Los que había No, murió. ya se han desaparecido. Entonces, lo que se forma aquí son grupos o movimientos políticos alrededor de una persona que tiene la capacidad de caer bien a la gente y de prometer, de convencer a la gente de sus promesas, o de una persona a la que no le hacemos ningún caso. Y también am, nos basamos en lo que ha pasado anteriormente y decimos no, a ese no queremos en este momento. En el Ecuador me refiero concretamente, y es obvio, al correísmo, ¿no? Ujú. Ah, mucha gente en este momento o en el momento de las elecciones era no más correísmo. Ahora, sin embargo, no sé, no creo que el correísmo esté reviviendo, pero la opción al correísmo no está funcionando. Pero sí, usted lo ve marcado izquierdas versus derechas, por lo menos, ¿o no? Más o menos sí, porque yo no sé si el correísmo realmente es izquierda o simplemente populismo. Bueno, Daniel Noboa tampoco es, en todo caso, de derecha también es bastante populismo, porque yo creo que ya se dieron cuenta todos que hacia el populismo es lo que más vende. Claro. Chávez, por ejemplo, decía que el socialismo del siglo XXI se basaba en las ideas de Jesucristo, de Simón Bolívar y del Che Guevara. Ese era el trío, ¿no? Yo Y tengo, vendía. ojo, o sea, más que todo una percepción que es muy personal. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que todo el mundo está pensando igual que yo, porque es lo que yo siento y percibo de estas alteraciones ideológicas que son más aceleradas que antes.
por el hecho de no caer en los errores, se cometen errores. ¿A qué me refiero con esto? O sea, todo lo que huela a chavismo, olvídalo, más nunca. Y basado en mi experiencia, en donde más bien el chavismo cultivó dentro de mi personalidad un resentimiento basado en las cosas que sucedían en Venezuela, de injusticias de salud, de justicias sociales, hambre, derechos, todo lo que tú quieras colocar en ese paquete, se lleva un paquete donde tienes tanto resentimiento interno, que es lo que está pasando ahorita en Venezuela, que no te importa quién suba al poder. De acuerdo. Y no solo eso, sino no te importa quién. Si es ultraderecha, no importa, pero que salga esta gente que en 25 años lo que ha hecho es asesinar y silenciar, porque yo, por ejemplo, tengo gente presa y tengo gente que, por decir lo que yo estoy diciendo hoy, podría yo estar preso. Entonces, la dinámica siempre va de la mano, incluso de los resultados de cada gobierno de turno. Lo dijo acá José Julio, el correísmo, todo lo que vuelve al correísmo, ¿es que fracaso o qué? ¿O qué exactamente es? Todo lo que vuela a Maduro, a Chávez, chavismo, o lo que sea apoyo a este régimen, ya para mí es un comportamiento a la defensiva como ciudadano común. Pero como ciudadano pensante, a mí me duele decirte que tengo un resentimiento horrible sobre esta gente. Y que, ¿sabes qué feo pensar? Que ojalá estén presos. Todos. Entonces, yo pienso que como ciudadano común, digo, ok, ojalá pase, pero como persona pensante, con sentido crítico, con todo lo que sea necesario, yo también tengo que decir, no podemos inclinar la tendencia a una ultraderecha solo por salir de esto. Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando, porque justo acá en Ecuador, las últimas elecciones, todo lo que huele a correísmo nos ha inclinado a que cualquier persona que se siente en Carondelet, Ya está. ya está, ya, le ganamos al correísmo, ya es suficiente. Entonces, tampoco estamos teniendo como una especie de sentido crítico colectivo y de una exigencia. Pero yo tengo, y con eso cierro, un poquito más de fe acá en el Ecuador, porque hay una cosa también interesante acá, que sí hay tal vez un respeto hacia el poder del ciudadano. El control social. O sea, sí tenemos todavía control social los ciudadanos. O sea, yo, por ejemplo, soy fan del que la gente salga a protestar, porque es tu derecho de hacerlo. Todavía puedes hacerlo, en todo caso. Siento que la gente puede hacerlo, a pesar de que no estemos de acuerdo con quién esté protestando, tiene derecho de hacerlo. Y está muy bien, porque se logra algo, se logra escuchar una voz y tal vez un pedido. Eso no se puede hacer en Venezuela. Eso no se puede hacer en Cuba. Eso no se puede hacer ahorita con Bukele. No puedes hacer eso en Nicaragua tampoco. Sí. Y yo ahí quiero, como para poder ir también cerrando este espacio, a mí lo que me preocupa es que se va perdiendo esa memoria histórica. José Julio, usted ha estudiado dictaduras toda la vida. Tú has vivido un tema súper fuerte, ¿no es cierto? Que te hace, sobre todo, pensar, no quiero regresar a un régimen similar y la próxima vez quiero poder tener no solo la oportunidad de votar mejor, sino también de cuidar esa democracia. ¿Qué hacemos con las nuevas generaciones que no conocen? Porque pasarán, no sé, 10, 15 años y la gente ya no lo vivió. Y la gente ya no entiende qué es vivir eso en carne propia. Yo creo que Latinoamérica como un continente, digamos, tiene una memoria muy limitada. Y el Ecuador más todavía. Pero Como que no nos acordamos de lo que pasó con un mismo político hace pocos años, y si ese político se presenta de otra manera, nos hemos olvidado de todo lo que hizo y estamos dispuestos a darle la oportunidad. Y ahora con lo que tú dices, y los jóvenes, desgraciadamente, siendo profesor universitario, yo me doy cuenta de nuestros jóvenes, no sé qué aprenden en el colegio, pero no están conscientes prácticamente de muchas cosas. Yo hago preguntas y no saben, no reconocen a figuras políticas, no de hace 50 años, de hace 10 años. Sí. Entonces, con esta generación, la generación Z ahora, ¿no? No sé, cualquier cosa puede pasar porque puede ahí
aparecer una persona con mucho carisma. Acordémonos del candidato, ya estamos mencionando nombres y bueno, ya, pero ahí voy. Por ejemplo, Hervas, que en su primera candidatura bailó muy bien y los jóvenes se entusiasmaron y votaron por él. Ujú. Tuvo una destacada participación. Sí. Para la segunda candidatura ya ese efecto o ese impacto pasó. Entonces yo nuevamente creo que uno de los problemas grandes que tenemos es la falta de partidos organizados en donde se formen cuadros, que no tengamos una situación en la que llega un presidente en el que tenemos mucha esperanza, Correcto. pero que no tiene cuadros y se dedica a gobernar con el círculo de amigos. Y que además, como tiene esa limitación, no importa si uno de los amigos se va a este ministerio o se va al otro ministerio, no hay gente preparada. Entonces yo creo que necesitamos, reitero, partidos que formen cuadros y al mismo tiempo información que manejen los más jóvenes. Pero eso ya depende del sistema educativo, ¿no? De acuerdo, que también me hizo ahorita acuerdo de algo muy chistoso, porque el otro día estábamos en clase justo con mis alumnos y no sabían que Lenin Moreno había sido vicepresidente de Rafael Correa. No fue hace mucho, pero no tenían idea, era de verdad, y yo me quedé como, wow, o sea, así de cercano. Así que le doy en ese sentido toda la razón. ¿Cómo le ves tú ahora que están justamente en Venezuela tratando ahora de instalar un nuevo régimen? O sea, A ver, el tema de la memoria colectiva, que ahí José Julio dijo algo muy interesante, sí, es verdad, uno pregunta en clases y no hay una memoria, digamos, histórica. Pero en algo tal vez no estoy de acuerdo, perdón, José Julio, con todo respeto, pero es más que todo, sí saben de ideología. Y está claro que sí saben de ideología, porque he tenido de repente cosas sorprendentes en colegios, porque todo el año pasado estuve visitando colegios donde viene otra generación que son más chiquitos que, el- que los Z, o sea, que son los centennials, creo que son. Y en clases que estoy dando talleres, pregunto cositas como para tantear el terreno, ¿no? Como para saber. Y saben mucho de ideología, de versus qué, ¿no? Como esto versus esto. Pero sí, tú dices nombres, tiras nombres y no saben quiénes son, pero conocen muy bien ese concepto. Y eso me pareció interesante porque son chamos pequeños y les digo, ¿cómo se enteran de esto, no? ¿Cómo saben ustedes de qué es comunismo, qué es socialismo, qué es capitalismo, qué es anarquismo? ¿Por qué te consideras anarquista? Correcto. Pero entonces es el tema de el contenido efímero, ujú. el contenido de scrolling, el contenido que te dice algo que te gusta, que respondió a tus valores y te quedas en tu burbuja. Entonces, claro, cuando me responden eso, yo les digo, ok, ¿cuál e- ¿quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes, además de seguir ese tipo de contenido, siguen a los otros que piensan diferente? Nadie. Mm, Nadie tiene una capacidad de levantar y decir, yo estoy fuera un poquito de esa burbuja o de discernir o de debatir. Entonces, ahí veo yo ya la raíz del problema. Entonces, estas burbujas tecnológicas donde te encierras en un punto ideológico, donde ves de repente que viva la libertad carajo, o que Bukele y los presos, o que simplemente está resultando la política de seguridad en otros países, pues piensas que ese signo es lo que mejor merece tu país. Entonces, me estoy dando cuenta que se está cultivando una generación que va a venir que tiene un pensamiento bastante interesante que nos va a tocar en algún punto. Entonces, siento que sí, no conocen los nombres, pero saben muy bien estos conceptos, que a diferencia de mis alumnos actuales, conocen tal vez algunos nombres, pero son muy fácil de hablar de ideología y tal vez se convencen por lo que está de turno, como para darle oportunidad a ver si se hace algo bien. Pero en mi caso, por ejemplo, en Venezuela, ya que respondiendo a tu pregunta, en Venezuela, la tendencia por este momento es ultraderecha. Es ultraderecha y la gente tiene poca memoria. Entonces, María Corina Machado es prácticamente una persona que responde a estos valores desde hace mucho tiempo. Ha bajado muchísimo su discurso.
Yo me acuerdo muy bien su discurso cuando fue diputada ante la Asamblea Nacional y se levantó ante Chávez y después habló a los medios de comunicación. Tú estabas escuchando a Javier Milei en ese momento. Pero ¿por qué tiene que bajar el discurso y por qué cambió su discurso? Porque es lo mismo que le pasó a Capriles en el 2014, que Capriles tenía que bajar su discurso para poder agarrar el voto chavista dudoso. Te O el conviertes en un candidato cachol, ¿no? correcto, un camaleón, Mm. un camisetero, una persona multicolor tenés que ser. Entonces en Venezuela ahorita ya es o blanco o es negro, no es gris. El gris no funciona. ¿Por qué? ¿Dónde está Capriles en este momento? Haciendo absolutamente nada. Nobody knows. Y haciendo discurso contra María Corina Machado. Entonces, nos dimos cuenta que la generación más pequeña en este momento es o es blanco o es negro. A mí no me pongas gris. Y en esa tendencia se va a inclinar por lo menos 20 años más de las secuelas que nos dejaron. No va a ser fácil. Creo que va a ser un año bastante interesante político, pero lo que propone Estados Unidos, que a mí lo que me parece esto es surreal, porque es como lo que yo le decía una vez a una señora aquí en Ecuador: señora, nosotros no necesitamos a Superman, nosotros no necesitamos a Batman, nosotros necesitamos que nosotros, como personas que habitamos este espacio, tengamos personas efectivas en los poderes. Lo que decía José Julio hace un ratito, ¿no es cierto? Que tengas al experto que sepa sobre su experticia en el espacio que le has dado. Correcto. Y para poder cerrar, porque ahora ya nos quedamos cortitos en tiempo, yo quisiera hacerles una última pregunta. Y José Julio, quisiera que usted nos diga por qué justamente es importante tal vez hacer esta radiografía a las dictaduras. Porque es importante no solo no perder esa memoria histórica, sino entender los riesgos de una dictadura. Es muy importante porque con frecuencia antes se oía, necesitamos un Pinochet. Sin tener mayor idea, sino que Pinochet había metido mano dura. Funcionó. Sí, y necesitamos ahorita mano dura. Ahora aquí necesitamos un Bukele. De Bukele sí tenemos algo mucho más claro gráficamente, ¿no? Pero yo creo que en el Ecuador en este momento no necesariamente necesitamos un Bukele. Necesitamos un gobierno que nos dé seguridad. Creo que ese es uno de los principales objetivos de la gente aquí. Pero seguridad, ¿qué? ¿Seguridad así como con militares o seguridad de estabilidad? ¿Qué tipo de seguridad? Creo que todas. Yo creo todo tipo de seguridad. No esa inseguridad que no te permite salir por la noche a caminar porque te pueden secuestrar, que eso no se había visto. Ecuador está en este momento catalogado como uno de los países más inseguros y más violentos de América Latina. Entonces yo creo que ahí ya no es cuestión de ideología, es cuestión de que haya una persona que nos convenza, no que nos engañe, sino que nos convenza de que tiene la capacidad de brindarnos seguridad. Y esa seguridad no quiere decir capturar no sé cuántas toneladas de droga al día, sino que de alguna manera crear la confianza para que el ciudadano común y corriente pueda caminar sin necesidad de estar pendiente de quién se le acerca, o que por la noche quien está en su carro no tenga miedo de que una moto se le acerca. Ese creo que en este momento es nuestra máxima aspiración. Y Efectividad. creo que esa aspiración, como veo en esta cosa, no importa que sea de derecha o izquierda. Claro que importaría a la larga, Ujú. pero como algo inmediato, lo que la gente quiere oír es: ¿voy a tener seguridad o no? Y va a ser efectivo, sobre todo, que no pasa. Correcto. ¿Qué opinas tú, Entonces, Luisa? o sea, sí me inclino por lo que dice José Julio, porque es cierto. O sea, yo incluso siendo una persona migrante, yo habitando este espacio que es mi casa durante casi 11 años, yo necesito seguridad. Y la seguridad no es solo económica, no es solo seguridad de inversión, no es solo seguridad política, Doméstica. doméstica, es incluso de esa seguridad que tú vas a sentir, te hace sentir arraigo.
Y el arraigo es algo que yo creo no se puede perder. Y ese sentimiento de arraigo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo una entidad bancaria cuyo nombre no puedo decir me dijo, usted es migrante, usted no siente nada por Ecuador. What? Entonces, y yo me le quedé mirando porque no tuve la capacidad de responder en ese momento, porque simplemente me dejó en shock su respuesta. Pero entiende el por qué, porque incluso entendiendo no solo como migrante, sino el mismo ecuatoriano nativo que dice, esto es inestable. Y esto es un terreno inestable donde todos nosotros, siendo migrantes o ecuatorianos, estamos en un terreno inestable y la única forma es dando garantías. Y las garantías de que tú, o José Julio o yo quedemos acá para siempre, es que existan estas seguridades. Y también algo muy importante que hay que agregar a eso, la confianza. ¿Por qué yo no confío o tú confías? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacerse, porque si me dicen, no, Luisa, yo confío en la Policía Nacional, ¿vale? ¿Qué pasó con la Policía Nacional y los casos de violencia de género en la policía? ¿Qué pasó con los casos que se taparon entre ellos y pusieron debajo de la alfombra? ¿Qué pasó con los militares y el caso de Malvinas? ¿Qué pasa incluso con la ANT tan simple o con la AMT? Entonces el tema de confianza también es algo muy importante a nivel institucional. Creo que Noboa tiene un reto ahorita, que es restablecer esa confianza en estos sistemas. Porque una cosa es el militar que tiene el arma para la inseguridad, pero confiamos en el militar, confiamos en el policía. Yo quiero decir que sí, porque no puedo generalizar, porque estoy 100% que hay un porcentaje de estos funcionarios que quieren esto mismo que estamos diciendo nosotros. Yo creo que sí, y ahí está el otro lado que tú hablabas también, el control social, ¿no es cierto? Y por eso la participación ciudadana. Yo les agradezco un montón porque este espacio es justamente para hablar de eso, es participación ciudadana. Nos quedó cortito el tiempo, hay un montón de preguntas que me queda por hacerles, pero les quiero volver a agradecer por haber compartido con nosotros en este espacio, comprometerles a que estén de vuelta además. Yo creo que ahí tenemos muchas cosas que estoy seguro que más politecarios van a querer escuchar porque son cosas que no se hablan o que tenemos miedo muchas veces que decir. Así que gracias miles, les queremos esperar en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, José Julio. Gracias, Luis. de Gracias a verdad. ti, Gaby. Ha sido un honor tenerles. Y solo quiero pues decirles que no se olviden de seguirnos en redes sociales, de suscribirse también a nuestro canal y sobre todo de seguir pues el trabajo que hacen ambos, que yo quiero decirles no solo eso, sino que les admiro un montón. Así que gracias otra vez. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.